Y estaba recordando un texto hace un paralelo y siempre me gusta y estoy utilizando mucho en los devocionales en los últimos días, es hacer una comparación entre las diferentes versiones de la Biblia. Y, y estaba haciendo una comparación en el libro de los Salmos, en el capítulo 55. No sé si ustedes se acuerdan. Versículo 22. Voy a leer en la Reina Valera del 60 y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Porque es necesario que tengamos en cuenta lo que el Señor nos dice. Y sobre todo, dice en la Reina Valera del 60, es bien conocido. Es que, pastor, cuando el Señor me mostró que teníamos todos que venir hacia adelante, es porque el Señor me decía, tenemos que estar unidos para volver el Señor quiere levantar a Sinaí, ¿no? Amén. El Señor la va a levantar, pero el Señor quiere que estemos, como se dice, todos en el mismo pensar y en el mismo sentido Unidad. para hacerlo, Ujú. distanciados, La unidad, sí. unidos, La unidad. para poder el Señor hacer esto. Dice Isaías 55, 22. Y echa sobre Jehová tu carga. ¿Escuchan? Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Es interesante que no dice te sostendrá, sino te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Uno de los problemas que tenemos generalmente es que nos sentimos culpables. Y yo les decía, cuando inicié la vida cristiana, me testificaban de Jesús o de Dios, que me acercara, que abría el corazón, y yo decía, pero así como soy, ¿quién me va a recibir Dios? Y era mi justificación, y también era como mi argumento para no comprometerme. Hasta que la persona que me estaba enseñando, pastor, me dijo, mire, con pecados y sin pecados Dios te necesita. Déjese lo que Él los quite. Y yo, bueno, si es así, está bien. Y yo les he contado que yo le doy gracias por el pastor que me ayudó en los primeros pasos, porque lo que yo hacía era sentarme en la oficina de él cuando no era consejería, era una charla que teníamos y nos poníamos a conversar. Y yo sacaba mi cajetilla de cigarrillos, le pedía un fósforo a él, un encendedor, y me ponía a fumar delante de él, pero más que todo era para ver qué cara él hacía. Tal vez ofensivo yo, ¿no? Y él me miraba y una vez me dijo, ay, irlandés, si supiera lo que Dios va a hacer contigo. Fue el único que me dijo. Creo que a los 2 meses le cogí un fastidio al cigarrillo horrible. Y hasta el día de hoy no me aguanto ni el humo. No digo yo lo dejé. Él me lo quitó. Amén. Y cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Hay gente que lucha por dejar asuntos de su vida, pero no las entrega al Señor. Entonces es una lucha constante entre soltar y llevar, porque a veces lo más terrible con el Señor es que nos pide a veces lo que más nos gusta. Acuérdense lo que le dijo a Abraham, entrégame tu hijo, tu único hijo, tu único. Pero Dios mira la actitud del corazón y con Dios nunca se pierde, con Dios siempre gana. Amén. Así para nosotros sea pérdida. Y yo decía, no, es que voy a perder mis amigos. Tenía una rosca, digo yo, en el pueblo. Y fue interesante porque Dios me dio mucho más amigos siguiéndole que permaneciendo en lo que estaba permaneciendo. Y este versículo me hace recordar esto, echa sobre tu carga y Él te sustentará. Sustentado por el Señor, no dejará para siempre caído. Pero hice una comparación con lo que dice en la traducción del lenguaje actual. Y hay una frase ahí que hicieron en la interpretación de este texto, en la traducción de este texto, que es bien interesante porque en la Reina Valera aparece un versículo más, el versículo 23. Y en la traducción del lenguaje actual lo unieron esos dos versículos.
¿Con qué propósito? No sé, pero me gusta lo que dice. Y porque la traducción del lenguaje actual es una versión que da consejos. Yo siempre aconsejo a los jóvenes que lean el libro de Proverbios en esta traducción, que es bien interesante. Le dice jovencito, le dice... hay unas palabras de cariño bien interesantes. En el versículo 22 de la traducción del lenguaje actual, este mismo versículo dice, Dios mío, tú echarás a los malvados hasta el fondo de la tumba. Esos asesinos mentirosos. Es que se escucha como dura, ¿no? Porque está uniendo los dos versículos. No leí en la Reina Valera el versículo 23. Esos asesinos mentirosos que no vivirán ni la mitad de su vida, inclusive está en una exclamación. Y luego dice, mi amigo, refiriéndose a quien está leyendo la palabra, o como Dios dirigiéndose. Si tú lo quieres tomar como una palabra que Dios se dirige a nosotros, también es bien interesante. Dice, mi amigo, te aconsejo que ponga en manos de Dios todo lo que te preocupa. Te aconsejo que pongas en las manos de Dios todo lo que te preocupa. Y el viernes que estaba en el devocional, y ustedes lo pueden escuchar ahí, está en tanto en la página como también en la persona que reciben la enseñanza por WhatsApp o en YouTube también que lo subimos. Dios me decía, hay gente que no pudo dormir por las preocupaciones. Y están tan preocupados por aquellas cosas que saben que yo soy el que les sustento y les doy las fuerzas y les doy la capacidad para recibir. Que estamos hablando juntamente de la gracia, y le he dedicado bastante tiempo a la gracia, porque yo le he dicho que el saludo de nosotros debe ser, en lugar de Dios te bendiga, es gracia y paz sobre ti. Porque es todo lo que necesita un hombre y una mujer para vencer en cualquier carrera, en cualquier proyecto que tenga, en cualquier día que se nos presenta, es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios significa el respaldo de Dios hacia nosotros, y ese respaldo que tenemos de Dios hacia nosotros, ese contentamiento que digamos al corazón de Dios, es el mismo que nosotros podemos transmitir a las personas que están al lado. Y así le hablo mucho a las personas que están trabajando en empresas, que a veces se presentan propuestas que son locas y no, mi jefe, ¿qué va a recibir esto? Pero si tienes la gracia de Dios, así sea la cosa más loca, por ese toque de Dios en tu vida, pone gracia. Y a lo mucho le dirá al jefe, mire, cambia estos numeritos aquí, hagamos esto, pero las cosas se avanzan. Caso contrario con una persona, yo no sé si ustedes se han encontrado con personas que así traten de presentar lo mejor, no, hay algo que no encaja, hay algo que, más que la presentación de un proyecto, de un plan, más que una palabra que le está diciendo, hay algo que la persona no da. Hay gente que dice, no, es que no tiene esa aura, no sé ni qué quieras decir con esa aura, ¿sí? Y hay personas que lo dicen, es que el aura, no sé a qué se refieren, o a lo mejor sí, pero es otra creencia totalmente diferente. Yo digo, le falta la gracia de Dios. Y en ninguna parte la venden. La recibe por gracia de Dios en tu vida. Y esto es lo que está diciendo, por eso me fascinó. Dice, mi amigo, te aconseja que ponga en manos de Dios todo lo que preocupa, todo lo que te preocupa. Por eso es tan importante identificar qué cosas son las que me tienen preocupado, qué es lo que me falta para ser feliz. Tal vez sería la mejor forma de preguntar, ¿qué es lo que me falta para ser feliz? Una etapa de mi vida antes de cumplir los 18 años, que lo que me impedía ser feliz, supuestamente yo era tener la cédula. Y yo no anhelaba, miraba esos días que corrían rápido para tener 18 años y tener mi cédula, porque yo quería entrar a sitios que no me dejaban entrar. Y fue lo más interesante que el día que recibí la cédula, bueno, señor, espera un momentico, ya no tienes la libertad que necesitaba, ahora esa libertad me la entregas a mí. Y yo soy el que voy a tomar decisión sobre tu vida. ¿Qué puede hacer uno ante eso? A ver. ¿Quiere pelear? Pelea. Pero está gastando tu vida en aquello que no te va a aprovechar.
Y eso es lo que, ¿qué es lo que te preocupa? A cada uno de nosotros tenemos una preocupación diferente. Hay sueños que queremos hacer y eso nos preocupa. Nos preocupan los hijos. El esposo, la esposa. El trabajo. Las cosas que están pasando en las naciones, no solo en Colombia, en las naciones. Nos preocupa. Cualquier loco hace una locura y bueno, pero Dios siempre nos enseña que está al control de todo. Y Él dijo que ni una tilde ni una jota de su palabra pasaría. Y todo lo que está pasando es un plan de Dios para hacernos entender de que por encima, primero, y es bonito hacer una lectura de lo que ha acontecido los últimos 5 años. Creo que la próxima semana es donde está celebrando los 5 años de que nos confinaron, creo que 16, 17, 18 de marzo, todos encerrados. Y están como a la expectativa y los noticieros están haciendo resúmenes de todo lo que pasó. Las generaciones van a contar de ese día cuando nos encerraron a todos. Eso va a marcar. Pero detrás de todo estaba el plan de Dios para hacernos entender el miedo que le tenemos a la muerte. ¿O no? Abríamos la ventana y nos parecía que ese demonio ahí, el virus nos iba a entrar por la ventana. Nos metieron miedo. ¿Verdad? Mentira, yo no sé, pero más que lo que era probar lo que había aquí en el corazón. Y nos dimos cuenta que era frágil. Perdimos personas. Las perdimos. Perdimos personas. Conocí la partida de muchos pastores, hombres y mujeres de Dios. Partieron. ¿Les faltó fe? No. Plan de Dios. ¿Quién entiende los planes de Dios? Si Él determina una cosa, ¿quién la hace cambiar? Pasamos. Estamos vivos. Y yo a veces digo, estoy vivo porque todavía no he terminado el plan. Amén. No hemos terminado el plan. Y usted está vivo porque hay un plan que le falta terminar de cumplir y algo otros apenas lo están iniciando. Tranquilo, Dios está con usted. Pero algo que me interesa lo que dice este versículo es que te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Pero si no identificamos lo que nos preocupa, ¿qué vamos a colocar en las manos de Dios? A veces podemos decir muy generales, nos gusta ser muy generales, le decimos, Señor, tú sabes lo que te preocupa, lo que me preocupa. Y Dios dice, a ver, hijo, ¿qué es? Hay tantas cosas que te preocupan, ¿cuál es la prioridad? A ver, ¿cuál es tu prioridad? El Señor que tenga dinero, te da Dios los recursos. Y te das cuenta que eso no soluciona nada. Ay, Señor, una persona que esté a mi lado, se la da para que tenga mucho que hacer. De verdad. Estaba recordando con mi esposa esta semana, creo. Estábamos leyendo un pasaje y estaba recordando y yo les decía, justamente cuando estuve predicando del Valle de los Huesos Secos. Y en esa predicación, ese compartir, el Señor nos decía que Dios nos ha llamado para que transmitamos vida. Y lo comparaba a veces con el hogar, no sé por qué lo hice y lo quiero recordar en esta mañana, que a veces le pregunto a hermanas o a hermanos, ¿cómo está tu esposo o tu esposa? Dice, no, esos son huesos secos. Y el Señor decía, dígale que transmitan la vida que yo les he dado. Qué difícil. Qué difícil. Ay, Señor. Pero, ¿qué dijo Ezequiel cuando vio ese vaso de huesos secos? Cuando Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Se acuerda lo que respondió el profeta? Tú lo sabes. ¿Por qué le dice tú lo sabes? Porque el profeta sabía que si Dios determinaba que ellos tuvieran vida, lo iban a tener. Porque no era el esfuerzo del profeta, sino de la voluntad de Dios. Y creo que eso es lo que a nosotros nos falta comprender. ¿Qué me preocupa? A veces yo le hago una lista y necesito como 4 hojas de todo lo que me preocupa.
Pablo decía, todas de las cosas personales que tengo, me preocupa la iglesia del Señor. Sí que tenía una lista larguísima. A todos nos preocupa algo, pero tenemos que priorizar. ¿Qué preocupación le presenta cada día al Señor? Este versículo en esta versión, por eso la estoy subrayando, te aconsejo que ponga en manos de Dios todo lo que te preocupa. Y la exclamación que sigue, y lástima que no tuviéramos un proyecto para mostrarles el versículo, o mírenlo en esta versión, porque hay una exclamación, dice, Él será tu apoyo. Él, Dios, será tu apoyo. Una de las frases que últimamente estoy diciendo, algo que recordé de uno de los pastores de la ciudad, no recuerdo el juez César Castellanos, hubo un tiempo que él decía, Dios y yo hacemos un gran equipo. Creo que no es el lugar que él tenía, me parece que era él. Y he recordado esa frase y digo, qué verdad. Él te hará todo tu apoyo. ¿Quién necesitamos apoyarnos para salir apoyo para de alguien que nos ayude para salir adelante en los planes y proyectos que tenemos? El error lo cometemos cuando nos apoyamos en personas. Sí, lo necesitamos. Necesitamos gente a nuestro alrededor. Necesitamos a alguien que, como Moisés, en el momento de una batalla que tienen, les ayuda a sostener las manos arriba, en señal de victoria. ¿En quién te apoyas? Cuando le pides el apoyo a Dios, Él va a colocar las personas que tú necesitas para hacerte avanzar hacia aquello a lo cual Dios te ha propuesto llevarte. Él te hará su apoyo. Pero hay algo más que me pareció tan interesante que con mi esposa meditábamos después de que compartía esa parte de la palabra. Dice la parte final de este versículo, Dios nunca dejará fracasar a los que le obedecen. Me pareció tan interesante, no había leído muchas veces este texto, y inclusive en otras versiones, pero no sé por qué cogió tanta fuerza esta parte del versículo de la palabra, para que nosotros nos respaldemos. Lo más importante es la unión con el Señor. Y ahí vuelvo y reitero lo que dice, ¿qué es lo que te preocupa? Identifícalo. Si no lo puedes hacer, tenemos otro recurso espiritual que no lo puedo dejar pasar en alto, el Espíritu Santo. Romanos 2 dice que el Espíritu todo lo escudriña. Nadie sabe lo que hay en el hombre, sino el Espíritu que está en el hombre. Y es interesante cuando usted lo lee ahí en 1 Corintios, porque hace una conjugación entre el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. Y usted lo puede identificar cuando está hablando en ese pasaje, porque cuando está hablando del Espíritu del hombre, lo escriben con minúscula. Y cuando está hablando del Espíritu de Dios, lo escriben con mayúscula. El que conoce lo que hay dentro de ti, bueno, sí, Dios. Pero lo que hay guardado aquí, no quiero hablar aquí, hay una psicóloga. Pero si quieres saber lo que hay dentro de ti, tiene que ser a través del espíritu de la persona. Eso es lo que dice la palabra. Sí, el alma, su consciente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí guardado, escondido, hay que traerlo a memoria. Y a veces cuando viene a memoria me perturba el alma otra vez y se me equilibra todo mi interior. Se me caen los planes y tengo que volverla a reorganizar, ¿no? Adormecer el alma para que no siga molestando tanto. Hay que leer el Salmo 42 que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque un día la vale. Aquieta el alma y ella se duerme otra vez y vuelven a surgir. Pero cuando comprendemos el diseño que Dios nos dio, cuando comenzamos a escudriñar nuestro interior y nos unimos en ese vínculo perfecto con Dios, comienzan a surgir las herramientas espirituales,
los mecanismos de defensa interiores que Dios colocó dentro de nosotros, tanto en el cuerpo como en el alma y en el espíritu. Eso es interesante. No te quedes solamente con un conocimiento superficial. Y de ahí que para descubrir lo que hay ahí en el Espíritu, el único recurso que hay es el Espíritu Santo. Nadie conoce lo que hay en el hombre, sino el Espíritu que tiene el hombre. Y nadie conoce lo que hay en los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Interesante. Cuando comprendemos eso, voy a la presencia del Señor y le pregunto, Señor, realmente, ¿qué es lo que me tiene tan preocupado? ¿Qué es lo que más me preocupa? Y como le digo, yo puedo hacer una lista de muchas cosas que me preocupan. El futuro, mi hijo, mi esposa, mi familia, la lista que tengo todos los días para orar por ellos, la iglesia, la economía, se añade una más, la salud, y se añade otra y comienza, Señor, ¿y qué voy a hacer como todo esto? Bueno, dice la Biblia, echa sobre tu carga y Él se sustentará, no dejará para siempre queda el justo. Ya, listo. ¿Pero cómo? Y a veces nos dan soluciones así, es fácil, mire, dígale al Señor que está preocupado y ya listo. ¿Es así tan fácil la cosa? No. Porque nos gustan las cosas fáciles. ¿Sabe qué? No me explique tanto, dígame lo que tenga que hacer y punto. Estamos en la generación de lo rápido, lo express, ya, dígame. No me entretenga. Pero no lo va a comprender. Cuando tú comienzas a escudriñar las profundidades de Dios, cuando tú le dices, Espíritu Santo, revélame lo que hay aquí escondido que ni siquiera mi espíritu lo alcanza a comprender, viene a traerle a memoria realmente la preocupación. Estos 2 meses de este año personalmente fueron difíciles para mí, muy difíciles, bien complicados. Que a veces iba a hacer devocional, me quedaba sin voz. Señor, ¿y ahora qué hago? Pero hay que hacerlo. Y con mi esposa, ella recordábamos, ella dice que me levantaba, prendía todos los equipos y no tenía voz y oraba al Señor y se me aclaraba la voz y terminaba y estoy haciendo, gloria a Dios por la medicina, por los médicos, porque llevo como 2 historias. Bueno, 3. Por el seguro, por particulares y por Dios. Y miro los diagnósticos. Y esta semana me senté y miré los diagnósticos que están en el seguro, los diagnósticos de particulares, y miro a Dios. Y miro por el seguro, porque como ahí van atrasados, porque ahí todo se demora 15, 20 días. El que hace particular puede ser más rápido que se da cuenta que hay. Y está el de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios? Cuando hace uno ese paralelo y como que suelta el corazón, lo coloca aquí, quita los temores, lo coloca ahí. Bueno, señora, hablemos cara a cara, ¿qué está pasando? Es interesante. Interesante. En términos de 2 días, Dios hizo un cambio. No lo puedo explicar. Lo hizo. Lo hizo conmigo. Y quedo sorprendido. Y estoy evaluando todo lo que me ayudó este tiempo. Fue difícil. Hubo momentos, hubo una noche que casi no podía respirar. Y el Señor, ¿me tocó el turno? ¿Está bien? ¿Sí es así? Y fue una palabra que aún no. Espera. Sí, pero ¿qué? Y es hermoso cuando usted comienza a confrontar el temor. No crea que no tenga uno miedo. Hay temor. Porque inclusive es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros.
El dolor es un mecanismo de defensa. Yo le he dicho muchas veces, ¿cuántas veces le ha dicho al Señor gracias por el dolor? Porque el sensor que te está diciendo algo está mal. Cuando llora, cuando sale la lágrima, es un sensor que te está diciendo hay algo que está mal dentro de ti y que tienes que ponerle cuidado. ¿Qué hacemos? Calmantes. Y usted mira en los medicamentos, esto te va a calmar el dolor, pero no vas a... Le añadieran eso, ¿no? Que en la etiqueta, pero no va a sanar tu enfermedad. Podríamos hablar de farmaqueia, ¿no? Que es un buen tema a la luz de la Biblia. La dependencia. Y es interesante ese tema. Y es ese. Vuelvo al texto. Él te dará tu apoyo. El apoyo que tú necesitas en todas las cosas que emprendan es el apoyo de Dios. Pero tiene que reconocer qué es lo que te preocupa. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Y cómo puedo saber realmente qué es lo que me preocupa? Sí, puedo acudir a un profesional, me va a ayudar en algunas cosas. Puedo hacer una lista realmente, pero siempre va a haber como algo importante o como algo prioritario. Y comienza a tener la lucha. Pero hay un recurso más que casi no echamos mano de él, que es el recurso espiritual. De último, ya cuando nos vamos por vencidos, cuando estamos reventados, cuando estamos que ya no podemos más, con el último suspiro, ay Señor, por favor, ayúdame. ¿Por qué no hiciste eso primero? Señor, ya que tenía que agotar los otros recursos. ¿Hasta cuándo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Igual no es una obligación, es una propuesta que Dios nos hace a nosotros, para si lo queremos tomar bien, y si no, pues siga gastando sus fuerzas. Personalmente, con toda la experiencia que Dios nos ha dado de vida, uno quisiera abreviar el camino a los que vienen detrás de nosotros, para que no tuvieran que recorrer el camino de espinas a veces, de golpes, que nos tocó a nosotros. Pero ellos quieren, a ver qué se siente. No me gusta hablar de política. Pero lo que está pasando ahorita fue porque lo querían vivir. Eso es. Esa es la verdad. Porque un borrador le borraron. Las personas mayores le cuentan lo que pasó en el pasado de los jóvenes. Y eso sí pasó. Y es verdad. Estamos como Tomás. Hasta que no mete el dedo, uy, sí, eso quema. Y así nos pasa en muchos aspectos de la vida. Apóyate en Dios. Apóyate, Él te dará tu apoyo. Ahora, la frase que sigue también me impactó tanto en este versículo porque dice, Dios nunca dejará fracasar a los que le obedecen. ¿Cómo me impactó esta frase? Y yo la estaba leyendo, la estaba compartiendo y estaba sintiendo algo acá adentro. Y yo le decía, Señor, que esta frase quede tan grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y tener claro para nosotros que tú, Señor, nunca vas a dejar fracasar a los que le obedecen. Sí, hemos tenido muchos fracasos. Pero sí, igual que lo que te preocupa, tú lo evalúas, te vas a dar cuenta de dónde estuvo el fracaso. ¿Qué te llevó al fracaso? ¿En qué te descuidaste? Normalmente lo que hacemos nosotros es que buscamos culpables. ¿Quién tuvo la culpa? Buscamos culpable. Típico, y eso es desde el huerto del Edén, ¿no? Yo lo he compartido muchas veces. Cuando Dios le dice a Adán, ¿qué te pasó? ¿Por qué te diste cuenta que estaba desnudo? La que me diste, la mujer. No asumió la responsabilidad. Venga para acá, Eva, venga. Yo no fui. La serpiente. Afortunadamente Dios no quiso hablar con la serpiente. Si no, quién sabe qué le ha hecho. A lo mejor le ha dicho usted que me creó. O que me sacó del cielo porque está representando a...
al mal. Y eso quedó en el ADN de nosotros siempre. Siempre quedó en el ADN. Y hay pasajes que ilustran perfectamente, siempre hay tratar de razonar con Dios y que Dios nos explique por qué está haciendo las cosas. Créanme que hay momentos que Dios no nos va a explicar. A veces por misericordia nos explica algunas cosas, otras no. Pasajes que respalden esto, el que más me gusta tomar es el de Zacarías, ahí en Lucas capítulo 1, cuando viene una pareja muy de Dios, Zacarías y Elizabeth, ya habían perdido una esperanza que no podían tener hijos. Está ministrando, le tocó por suerte ministrar ese día y entra al santuario, se le aparece un ángel y le trae un mensaje de Dios. Le dice quién es él, un hombre justo, y le dice tu oración ha sido escuchada. Porque van a ser un hijo y se le da la genial idea de nosotros como nosotros. ¿Y cómo serán estas cosas? Le cae la unción que nos debiera caer a muchos cuando hablamos demasiado. Y él le dice, yo estoy en la presencia de Dios. Usted lo puede leer ahí en el capítulo 1, no quiero leerlo por tiempo. Yo estoy delante de la presencia de Dios. Y parafraseo, lo mejor es que te quedes calladito hasta que esto se cumpla. Y quedó mudo. Hasta el día que nació Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque muchas veces las palabras, la argumentación que tenemos nosotros, demoran los procesos de Dios para nuestra vida, lo demoran. No es que Dios no pueda hacerlo. Pero créame, mi hermano, mi hermana, que está la promesa, como está diciendo en este versículo, de respaldarnos. Y esa palabra respaldo, como está escrita en este versículo, no es otra cosa que la gracia de Dios sobre ti. El toque especial que Dios te da para que salgas vencedor en todo lo que emprendas con la dirección de Dios. Todo lo que emprendan. Y cada vez que vea que como las cosas se tratan de caer, Señor, tú me dijiste que hiciera esto, así es de que tú me dijiste que me respaldaba, Señor. Así es de que nada de miedo. Se activa la fe. Se activa la fe. Pero contar con ese respaldo de Dios tiene que derribar argumentos de nosotros, Señor, pero ¿qué tal que fracase? Hay mucha gente que Dios la va a volver a poner a hacer aquello que quizás salió herida, que salió cansada y que una vez tú dijiste, vea, esto no lo vuelvo a hacer en mi vida. Y Dios te dice, tiene que volverlo a hacer. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Si Dios te dijera, tiene que volver a estudiar. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. Estaba hablando con un joven, muy bien preparado. Él su anhelo, su deseo era servir a Dios. Hizo todo un seminario, creo que 5 o 7 años. Y algo que le exigía el seminario era que al menos hubiera terminado bachillerato. Pero en el afán de tener el cartón y terminar el seminario, cuando llenó el formato, que lo hicieron llenar a conciencia, él dijo que era bachiller. ¿Y se graduó? Pues sí, pues era una persona, era un buen líder, era un hombre que oraba mucho a Dios, tenía muy buena elocuencia y tenía ciertas características y pues necesitaba al menos tener ese cartón ahí pegado a la pared que decía teólogo. Y empezó cuando se graduó, el ministerio de él comenzó a irse para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Le fue bien hasta el día que se graduó. El día que se graduó, se cayó. Estuvimos orando por él, preguntándole a Dios. Nadie conoce lo que hay en el corazón del hombre, sino el espíritu que está en el hombre.
Y nos dimos cuenta, y en algún momento de oración, el Señor reveló que él se había graduado ilegalmente. Y ninguna ilegalidad Dios respalda. ¿Y qué tengo que hacer? Arrepiéntate. ¿Qué es arrepentimiento? Dolor por aquello que hice. Reconocer que hice las cosas mal. El primer paso. Todo paso para una restauración nace de un reconocimiento sin justificación. Ese es arrepentimiento. Y la segunda es volverse. Hacer las cosas correctas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué te causó esto? Bueno, que dije que era bachiller y no era. Entonces, soluciónelo terminando el bachillerato. Legalmente. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Está bien. Pero, ¿6 años? Depende de usted. Pero las cosas legales. Está bien. Ahí empujándolo, animándolo. A veces más desanimado que animado. Terminó, se graduó de bachiller. Oramos al Señor. Fue restaurado. Y lo que recibió después fue mayor de lo que tenía cuando comenzó a caer. Nos gustan las cosas fáciles, ¿no? Y es interesante como está diciendo este versículo porque dice, Él te hará el apoyo. Dios nunca, y está en exclamación en esta versión, Dios nunca dejará fracasar a los que le obedecen. Y cuando usted comienza a leer la Biblia, en personajes que permanecieron firmes con Él, ¿cómo los bendijo Dios? Es tremendo. Y gloria a Dios por la palabra. Porque está escrito. Yo digo, este es el manual que nos dice cómo fuimos hechos, cómo respondemos y cómo debemos responder. Está aquí. Si te falta algo, mírelo. Aquí está escrito y el Espíritu Santo te lo va a mostrar. ¿Este libro tan largo? Sí. Bueno, si no leemos el manual del teléfono. ¿Alguien ha leído todo el manual del teléfono? No. Más bien busca una persona, los niños que son más expertos, los jóvenes que son diestros. ¿Dónde se responde? Aquí, ya. Les cuento algo, cuando empezó pandemia, a mí no me gustaba hacer transmisiones. No. Hablar en público, hablaba aquí en la iglesia. Pero que una transmisión, no. Eso no es conmigo. Y cuando empezó, hace 5 años, ese tiempo de pandemia, el Señor me dijo, o lo hace, o quedas por fuera. Así. O lo hace, o quedas por fuera. Bueno, está bien, Señor, y yo le dije a Felipe, venga, ¿cómo hago las transmisiones? Y pues los muchachos son expertos, ¿no? No, mire, baja este programa, hágale así, hágale aquí, aquí. Ya, listo, pastor, eso es todo. Eso fue toda la instrucción. Y hagamos la prueba, bueno, sí, ya listo. Cuando él se fue, después voy a hacer las cosas y ¿cómo fue que me dijo? Un momento, Señor, no puedo. Y el Señor me dijo, sí puedes. Y una frase que me dijo alguien cuando estaba empezando a aprender a conducir. El primer vehículo que yo conduje fue una retroexcavadora. ¿Verdad? Bueno, me gustaba conducirla porque ella no corría, ella era únicamente moverle palancas, movía el brazo y la giraba y todo, y aprendí a recoger el material y fue el primer vehículo, ¿no? Fácil. Pero ya un carro no. Yo recuerdo que una ocasión estaba en el norte, tenía que subir en la parte alta, por ahí a la 127 en la parte más alta, y iba conduciendo un Renault 12, una camioneta que tenía, y la vía era bien angosta y bien inclinada, y yo recuerdo que tenía que impulsarla para llegar hasta la parte bien alta, como 2 kilómetros arriba, y ya, pues el carro no tenía mucha fuerza, pero pues subía, y justamente cuando iba subiendo venía bajando otro carro, no cabían los dos.
párelo subiendo. Se me apagó. Traté de dar reversa y me echaba era para el barranco. Me sudaban las manos. Y hubo una frase que me dijo alguien: ¿quién le enseñó al primero? ¿Quién le enseñó al primero? Fue la frase que me vino a la mente. Y me quedé pensando, nadie. Así es de que lo vas a hacer. No tiene instructor. No tiene quien te al menos te ayude a subir el freno de mano para que tenga el carro y lo pueda impulsar o algo. Y como que puse en práctica eso. Era malo para echar reversa. Aprendí a echar para adelante, menos reversa. Y me tocó 2 kilómetros en curvas echando reversa. Bajando. Me encomendé a Dios, le dije todo, le expresé todo. Fue toda voy a decir, toda una terapia. Pero aprendí. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando Dios te lleva a situaciones donde no es salida, que el único recurso es Dios, no tiene más que hacer sino apoyarse en Dios. Y a veces Dios nos lleva a ese punto crítico. Y es que leemos pensamientos como esto, promesas como esta. Hay dos bien interesantes aquí. Un consejo, ¿no? Ponga todo en manos de Dios, todo lo que te preocupa. Bueno, ¿qué es? Identifícalo. Porque hay una cosa que va a solucionar todas las cosas. Hay una que te desequilibra todo. Hay una sola cosa. Usted arregla eso y lo demás comienza a solucionarse. ¿Cómo arreglo la relación con las personas que tengo a mi lado? Normalmente lo que hacemos es, sabe que me voy de aquí porque aquí nadie me entiende, voy a buscar un mundo diferente y aquí no me entiende, me voy. ¿Qué hace usted cuando el trabajo se pone pesado y se ponen los compañeros de trabajo pesados? Sabe que renuncio, me voy de aquí no aprecian lo que yo hago, chao, hasta luego. Te vas a otro lugar y yo no sé que usted lleve el problema, pero ya está peor. Y vas a otra empresa y lo mismo, y hay gente que ha recorrido varios lugares y dicen, no, poco de negreros. No quieren sino que yo trabaje y produzca y no se ve nada de recursos. El problema no es la gente ni las empresas, el problema es usted. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Organice su interior. Tenga una buena relación con Dios. Mire qué es lo que está desorganizando su interior. Y cuando usted organiza su interior, se comienzan a solucionar todas las cosas porque viene algo de parte de Dios que es bien lindo, bien precioso, que es lo que le he venido hablando, la gracia de Dios. Y no tiene que hacer nada, las cosas se dan. Simplemente usted siga ese viento del Espíritu Santo. Sigue ese viento. Sigue ese caminar. No te sueltes de la mano. Pero esa preocupación generalmente nos preocupan las cosas externas. Pero lo que realmente debiera preocuparnos son las internas, que son las que nos van a dar la capacidad para hacerle frente a cualquier situación que tenga. Hay un versículo bien precioso que está en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me gusta la versión Dios habla hoy, que dice, a todo puedo hacerle frente, pues es Cristo quien está conmigo. Excelente. Pero tengo que organizar mi interior. Por eso está hablando de este texto primero. ¿Qué es lo que te preocupa? Identifíquelo. Si no lo puedes identificar, dígale al Espíritu Santo que lo voy a identificar. Amén. Lo segundo, coloque a Dios que Él sea tu apoyo. Apóyate en Dios. Él te dará su apoyo. Pero fíjate que no empieza con busco el apoyo de Dios, sino identifica. Reconoce tu necesidad. Cuando alguien reconoce tu necesidad, está listo para dejarse ayudar de parte de Dios. Y lo tercero, una promesa. Dios nunca dejará fracasar a los que le obedecen. Hay momentos que yo que he fracasado en algunas cosas y he tenido que decirle, Señor, ¿en qué te fallé?
Y cuando no puedo identificarlo, le digo, Señor, por favor, con tu Espíritu Santo, hazme entender dónde fallé, cuál fue la falla. Porque si tú me dices en tu palabra que tú me apoyas, es una promesa de Dios y si Él lo dijo, digo yo siempre, Él lo va a hacer con cada uno de nosotros. Pero si también la promesa está, al menos estoy leyendo en esta versión, en traducción del lenguaje actual de Salmo 55, versículo 22 que está ahí unido con el 23. Si Él me dijo que nunca me hará fracasar, pero la condición es, sí lo obedezco. Voy a tener que en un momento dejar el conocimiento que tengo para para tomar el conocimiento de Dios. A veces hay una ilustración que hace algún tiempo un pastor nos decía de una fue una hermana y vio que estaba fritando un pescado y cada que lo freía, le cortaba la cabeza. Y la cola. Y él decía, y él se quedó viendo y le preguntó, no, ¿por qué siempre le corta la cabeza al pescado? Y ella le contestó, no, es que mi mamá siempre lo hacía así. Pregúntele a su mamá por qué le cortaba la cabeza y la cola al pescado. Y la abuelita le contestó, lo que pasa es que yo tenía una pailita muy pequeña y no me cabía todo el pescado. Se volvió tradición cortarle la cabeza al pescado teniendo una paila grande. A veces nosotros en la tradición nos quedamos con los que nos pintaron inicialmente. Dios nos revela a través de gracias a Dios por los hombres y mujeres que nos enseñan, pero nos corresponde a nosotros profundizar en esa relación con Dios. Y yo muchas veces prediqué muchas veces lo que me enseñaron los pastores, que algunas de esas cosas no tenían ni fundamento bíblico. Y tuve que pedirle perdón a Dios. Hacíamos lo del loro, repetíamos lo que escuchamos. Pero cuando usted comienza a decir, bueno, ¿pero por qué hago esto? Especialmente en este tema que está diciendo aquí el versículo, ¿qué es lo que te hace fracasar? ¿Por qué fracasaste? Siempre que enfrentes un fracaso, primero haga el luto. Bueno, yo le llamo el luto, el dolor. Si tiene que llorar, llore. No te quedes ahí con eso aquí en la garganta porque te vas a enfermar. Laméntese si es necesario. Jeremías tuvo que escribir un libro de 5 capítulos para lamentarse por los hechos de Jerusalén, del pueblo de Israel. Eso fue ahí expresa todo el dolor lo está expresando ahí, me imagino que lo escribió con lloro. Si tienes que... somos igual que esas ollas a presión, perdónenme la comparación, que tienen una válvula, ¿no? ¿Usted sabe qué pasa el día que esa valvulita se tapa? Daña todo lo que hay alrededor. Hay una valvulita que Dios nos dejó ahí, las lágrimas. ¿Yo? A veces dicen, no lloren más. Llega un momento que Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a estar llorando? Ya, suficiente. ¿Sí? Ya suficiente, ya no más. Pero luego busque una solución rápida, temporal, a aquello que te hizo fracasar para que no te acabes de hundir. ¿Amén? Busque una solución rápida. Y luego sí mire, ¿qué te produjo el fracaso? Hágalo en paz, con la ayuda del Espíritu Santo, y corrija aquellas cosas que te hicieron fracasar. Generalmente va a ser que no hizo de acuerdo a lo que Dios le instruyó que hiciera. Hay un pasaje bien conocido que es el pasaje, no lo voy a leer, se lo dejo de tarea para que lo lea, lo que le pasó a Saúl. ¿Por qué lo desechó Dios? Le dice, vas a atacar a los amalecitas, no vas a recoger absolutamente nada, todo lo va a destruir. Porque Dios le estaba llamando a cuentas a los amalecitas, porque ellos en el momento más difícil del pueblo de Israel en el desierto, los atacaron por la retaguardia, por la parte más débil de ellos.
Y Saúl dice, bueno, sí, está bien. Y perdonó lo mejor del ganado, perdonó al rey, perdonó a unos príncipes. Y llega Samuel y le dice, ¿tú qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y él como parece que faltaba carácter, firmeza. Él dijo, no, fue que lo traje para hacer el pueblo me pidió que lo trajéramos para hacer un sacrificio a Dios. Eso le costó el ser desechado por Dios para que no reinara más. Hizo algo mal. Y el que más me duele, el ejemplo que más me duele y que me pone más, con más celo a lo que hago, es el caso de Moisés. Un solo error. Un solo error. A mayor conocimiento, mayor demanda. Ténganlo seguro. Un solo error. ¿Cuál fue el error de Moisés? Un hombre manso, abnegado, que Dios le dice, no hay otro como él, con nadie más hablaré cara a cara como hablé con Moisés. Pero solamente hizo una cosa. Dios le dice, háblele a la peña y a salir agua de ella, para que vea a mi pueblo. Y él ya desesperado, tenga cuidado con la sobrecarga. Tomó la vara, Dios le ha hecho que tomara la vara. Golpeó la peña y regañó al pueblo. Pueblo rebelde. ¿Ustedes creen que no podemos sacar agua de la roca? Y cogió la vara y golpeó la roca. Solo ese hecho, Dios le dijo, no te permito entrar a la tierra prometida. No te permito. Después le rogó, Señor, por favor, mire, ya, cruzar este lugar y pasemos, ya. Al menos colocar un pie al otro lado. No. Y vuelve y le dice, y hay un pasaje, no tengo la cita en este momento, ahí en Deuteronomio que dice, Dios le dice, ¿sabe qué? No me hable más de este asunto. Punto. ¿Sabe qué he llegado a pensar? Y lo hago con todo temor y reverencia. ¿Cuántas cosas habremos perdido porque no hicimos conforme el Señor nos dijo que hiciéramos? Y es una de las estrategias del enemigo. Lo intentó hacer con Jesús en el desierto. El diablo sabía cuál era el propósito de que él venía, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí en la tentación, él lo sube la parte más alta del templo, el pináculo del templo, dice la Biblia, le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Sabe cuál es la propuesta que le está haciendo el enemigo? Mire, usted viene a recuperar lo que el hombre perdió ahí en el Edén. Y yo soy poseedor de ello porque él me dio el derecho espiritual de tenerlo. Eso no tiene discusión. Y te lo voy a entregar. Si lo viene a buscar, te lo voy a entregar. Fácil. ¿Qué tanto es doblar su rodilla? Fácil. Y no tienes que pasar la cruz. Y no tienes que pasar la vergüenza de la cruz. Cada vez que usted tiene un plan, con instrucciones de Dios, el diablo va a tratar de hacerte las cosas más ligeras, más fáciles. Más fáciles. Pero los resultados van a ser desastrosos. Y la respuesta del Señor Jesucristo es, no tentarás al Señor tu Dios. Solo a Él servirás, solamente a Él adorarás. Como quien dice, mire, si tengo que pasar por la cruz, yo vengo a cumplir lo que el Padre me dijo que tengo que hacer. Yo sé que vienen tiempos lindos para cada uno de nosotros, pero va a depender mucho. Solamente he tenido otras cosas para compartir, pero pienso que esto que nos está diciendo aquí la palabra, son cosas sencillas, no son complicadas, no tiene que ir a buscarla en otro lado, son gratis, regalo de Dios, gracia de Dios, que está en decisiones que nosotros tenemos que tomar sencillo. Te aconsejo que pongas en manos de Dios lo que te preocupa, pero nos te deja una inquietud, ¿cómo hago para saber qué es lo que me preocupa? Hay gente que dice, pero ¿usted qué le preocupa? ¿Tiene todo de Dios? ¿Qué? Hay una hermana que me decía, pastor, ¿usted qué le preocupa? Si lo que le pide a Dios se lo da.
¿Perdón? Eso no es solamente, ya me la llenó. No, espere. Espere, hay un proceso. Lo segundo, tenga presente que Él te dará el apoyo en todo. Dios te dará el apoyo. ¡Ah, qué bendición! El mejor apoyo que tú puedes tener es el apoyo de Dios. Pero Dios nunca deja fracasar a los que te obedecen, a los que le obedecen. Entonces, revise tu relación con Dios y lo que está haciendo es de acuerdo a lo que Dios te dijo que hiciera. Si te desviaste en cualquier momento del camino, tenemos la oportunidad, mientras estemos aquí en la tierra, de redireccionarnos en los caminos del Señor. Nos hemos equivocado, yo me he equivocado muchas veces. Muchas veces he tenido que pedir perdón porque en el afán de ver las cosas uno apresura los tiempos. Y a veces digo, cuando estoy hablando de los tiempos, sí, yo puedo mover los tiempos por la autoridad del Señor. Pero hay que hacerlo en la dirección de Dios, no de acuerdo a lo que a mí me parece. Yo le puedo decir, Señor, a mí me parece que ya he sufrido bastante y que tú hay promesas que no me has dado y ya es el tiempo de descansar, Señor. El Señor, si quieres descansar, descansa. Pero a lo mejor no vas a recibir lo prometido. No estoy hablando de salvación, pero sí de cosas que pudiéramos disfrutar aquí, que por circunstancias, por desobediencia y por no tener en cuenta la palabra de Dios, no las disfrutamos. Y termino con lo que dice el Salmo 27, un texto que repito también bastante. Y me gusta leerla en la traducción del lenguaje actual. Él dice ahí, Dios habla hoy, también lo expresa lo mismo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí, en la tierra de los vivientes. Yo quiero ver cosas que Dios me prometió y no las he visto. Y mi anhelo en medio de todas las cosas, cada vez que leo esos diagnósticos de los médicos, a veces, sí, Señor, pero la última palabra la tienes tú. Amén. Tú tienes la última palabra. Esto dicen los médicos y lo respeto. Estos son los resultados. ¿Sí? No los puedo cambiar. Pero hay algo que sí lo puede cambiar y es la palabra de Dios. Y ahí es donde nos tenemos que apoyar. Si Él quiere gastar sus fuerzas, gástelas. Si quiere cansarte, cánsate. Pero si quieres, juntamente con las fuerzas que Dios te da, alcanzar los resultados que Él se ha propuesto contigo, tómese la mano del Señor. Toma esta promesa que está en este texto. Echa sobre Él tu carga y Él te va a sustentar. No te va a dejar caído para siempre. Te va a levantar. Y vas a ver los resultados y el cambio de vida que Dios tiene para ti. Y tiene la capacidad para hacerlo. Amén. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, yo te doy gracias por este tiempo tan precioso que nos regala? Hoy ha sido un día, Señor, donde vemos tu gloria, tu bendición, Padre. Tantas oportunidades que nos das, el hablarnos, el hacernos entender, el hacernos recordar lo que tú nos has dado, Señor. Yo en este día te quiero pedir perdón si nos hemos equivocado, Señor. Si hemos hecho las cosas de acuerdo a nuestra manera de pensar, a nuestro razonamiento, a quizás lo que pensamos, Señor, aparte de lo que tú nos has dicho. Pero ayúdanos a volver nuestro corazón a ti, encaminarnos en ti, Padre, a ser favorecidos por ti, Señor, y a comprender que estas promesas que están escritas en tu palabra son verdades, Señor, establecidas para todos aquellos que creemos en ti, que abrimos nuestro corazón para ti. Enséñanos a volver nuestro corazón a ti, Padre. A no desesperarnos, Señor, quizás por la tardanza de muchas promesas que quizás estamos esperando y aún no llegan, Padre. Pero yo sé que siempre, siempre, siempre tú tienes la razón en todas las cosas. Y tú quieres que disfrutemos de todo aquello que nos has dado. Gracias por los milagros, por las sanidades, por tu mano poderosa sosteniéndonos, dirigiéndonos, por darnos la bendición de estar unidos en este día, Padre. Proclamo tu nombre, tu presencia, tu amor, tu bondad en medio de todas las cosas, Señor. Hablo palabra de reposo para tus hijas y tus hijos, Señor. Y permítanos que en ese amor incondicional, Señor, podamos disfrutar de él, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto a ti, mi Dios, mi Rey. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén.
Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Hay muchos desafíos de parte de Dios. Muchas bendiciones para todos.